Hoy vamos a ver el tema 4 del grupo 00. En ello hoy vamos a hablar de la posición de los peones, de cómo mueve el peón, de cómo captura y la importancia del peón en el transcurso de la partida. Hola jugadores, mi nombre es José María Olié. Soy instructor de ajedrez y dirijo la escuela de Dama Blanca. Dicho esto, empecemos. Esta es la posición de inicio de los peones. Como podéis observar, tenemos el rey en su casilla de salida y delante lleva la línea de peones, 8 por cada jugador, 8 oscuro, 8 blanco. El peón de salida, cuando se va a mover por primera vez, no la primera vez que se mueva la partida, sino cualquier peón que vaya a ser movido por primera vez, puede andar 2 pasos, como el peón que está en B4, o puede andar 1, como el peón que está en G6. Es decir, es a voluntad y a criterio del jugador que conduce las piezas si decide de que el peón de salida dé 2 pasos o dé 1. La característica que tiene esta pieza es que una vez que mueve, la columna no la deja, salvo en un caso que veremos más adelante. El peón, hemos comentado, como está en G6, camina hacia adelante, pero captura en diagonal, como indican las 2 flechas del peón que está en B4. Es decir, el peón que está en B4 podría capturar un peón que tuviese en C5 o un peón que tuviese en A5, peón o la pieza contraria. Me estoy refiriendo al peón porque es el que estamos tratando. La captura, no la olvidéis, la hace en diagonal. Aquí volvemos a tener la misma posición y podemos observar que hemos puesto un caballo negro en la casilla C5. Sobre ese caballo negro está incidiendo el peón de B4, lo cual quiere decir que lo puede capturar. Entonces volvemos a recordar que los peones siempre se mueven por su columna, como está sugiriendo la flecha del peón G6 o la flecha que está marcando la columna B5. Pero cuando captura, el peón que está en B4 se trasladaría a la columna C, se pondría en la posición del caballo y el caballo desaparecería. Esa es la captura que hace el peón. Ahora, como podéis ver, el peón blanco ya ha capturado el caballo negro y sigue su recorrido por la columna C. El peón negro, como estamos viendo desde el principio, sigue por su columna G. Es importante que recordéis el concepto de que el peón, una vez que captura, sigue por la columna donde estaba la pieza contraria a la pieza que ha capturado. El peón no puede saltar. El peón, cuando se encuentra con otra pieza delante de él, sea suya o sea del bando contrario, no puede saltar, se tiene que quedar detenido. Eso lo vemos en los 2 peones que están en la columna G, el G4 blanco y el G5 negro. Esos peones se quedan detenidos ahí hasta que uno de los 2 deje pasar, o hasta que sean capturados. El peón nunca vuelve atrás. Esa es la importancia que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de mover un peón. El peón tiene la característica de que una vez que lo mueve, ese peón no puede retroceder. Por lo tanto, se ha de tener mucho cuidado a la hora de mover los peones y decidir el peón que queremos mover. Estratégicamente, el peón es una pieza muy importante en distintas facetas de la partida, pero también es importante recordar que la efectividad del peón transcurre por medio y a través de que se piense muy bien cómo, cuándo y dónde mover el peón. Bueno, jugadores, ya conocéis la pieza del peón, cómo mueve y en la situación de inicio en que se coloca, la forma de moverlo una vez que captura, la captura y la estrategia a tener en cuenta porque el peón no retrocede. Dicho esto, el próximo día hablaremos de la dama.